Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Seguimos con el tema de moda y el presente video aborda un tema que en realidad ha sido poco difundido. Es el boicot que sufrió la organización de los Juegos Olímpicos de México 68 para la realización de su evento. Y es que Sudáfrica y el mundo en aquel entonces sufría y vivía una de las épocas más terribles en la historia de la humanidad, que era la época del apartheid. Esto se mezcló con el deporte y tuvo una incidencia directa en la organización de México 68. La información que aquí te damos ha sido obtenida principalmente del texto Geopolítica de la raza, Sudáfrica, Estados Unidos y el boicot a los Juegos Olímpicos de 1968 de Ariel Rodríguez y del artículo de José Linares, México 68, el escándalo racista que pudo arruinar las Olimpiadas. El apartheid era un sistema político y social racista y supremacista que le permitía a una élite blanca, alrededor del 20% de la población, gobernar el país más austral de África. El origen, como siempre, y para no perder la costumbre, se tiene en la colonización británica de esa zona del mundo. En 1902 se firmaba un tratado de paz entre el Imperio Británico y los colonizadores holandeses. En estos acuerdos de paz, según ellos, se asentó que un hombre blanco debería ser siempre el amo y dueño de aquellas tierras. Además, se impusieron leyes que permitían la existencia de divisiones físicas y lugares establecidos para la sociedad según su raza. Establecía qué lugares podían ser visitados y cuáles no, qué se podía hacer y qué no según el color de tu piel. Aunado a esto, este tipo de gobierno tuvo un singular apoyo dentro de la Guerra Fría por, eh, por Estados Unidos. Sí, ese país que se la ha pasado llevando libertad y democracia por todo el mundo, apoyó militarmente estas políticas, siendo el discurso oficial la lucha en contra del comunismo mundial. Por ejemplo, y solo por ejemplo, Sudáfrica inició un programa nuclear que provocó denuncias y rechazos de gran parte del mundo, pero Estados Unidos dijo no hay bronca. Cosa similar a lo que pasó después en Irak, por ejemplo. Las protestas en el mundo contra actos racistas crecieron. Diversas luchas en el mundo por reivindicar las verdaderas libertades se hicieron evidentes, y Estados Unidos y la Gran Bretaña poco a poco tuvieron que ir retirando el apoyo a esa política. Pero antes de esto, en el país de la democracia eterna, se le denominó a Nelson Mandela como terrorista. Mandela estuvo preso 27 años. Salió en 1990 por presiones internacionales. Esto para convertirse en el primer presidente negro surafricano de 1994 a 1999. Por cierto, que es muy recomendable la película Invictus, donde se le reconoce al deporte parte fundamental de la reconciliación en aquella nación. Regresemos a México y sus Juegos Olímpicos. México fue elegido como país anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968 en octubre del 63, por sobre las candidaturas de Buenos Aires, Chicago y Lyon, Francia. Era la tercera ocasión que México se postulaba. Resaltaron ser unos juegos altamente recordados por múltiples acciones, pero también pudieron ser unos juegos boicoteados principalmente por lo que ocurría en Sudáfrica. Mientras que Estados Unidos apoyaba al gobierno del sur de África, el Comité Olímpico Internacional vetó a esta nación desde 1963 por sus actitudes racistas. Según el COI, esto era una forma de demostrar que el deporte no podía apartarse de las estructuras gubernamentales y sociales. Resulta que el COI impedía a Sudáfrica participar en sus actos mientras tuviera un gobierno racista, por lo que para México 68, este país africano, digamos que intentó, según ellos, solucionar la situación, al menos por encimita, al permitir que compitieran en varias disciplinas atletas de diferentes razas. Por lo que el COI puso a votación la participación de esta nación en México 68. De inicio, la votación fue por aceptarlos de nuevo, pero esto generó un rechazo de varios gobiernos y movimientos sociales alrededor del mundo, los cuales exigían que este país no fuera aceptado porque era validar este tipo de acciones. Se le exigió también a México que no permitiera la entrada de los representantes del gobierno surafricano, a lo que México dijo así como si fuera Fox, ¿y yo por qué? Si al que le correspondía la decisión era el COI. Pero ante la presión internacional, México exigió que Sudáfrica garantizara, al menos para los atletas, el máximo respeto y dignidad humana para permitirles el ingreso. Aunque dentro del gobierno mexicano había diferentes posturas,
pero crecía el rechazo a permitirles participar en sus juegos. Se dice, por ejemplo, que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien fue un presidente íntegro, incluyente y demócrata, así como que igualito que Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Díaz Ordaz, que podía ser de todo, un represor, tirano, antidemócrata, pero nunca un actor de doblaje, o ¿cómo era? Bueno, el chiste es que dicen que él mencionó, estos cabrones no entran, refiriéndose a los surafricanos. La fecha se acercaba y varios países amagaron con no ir a México. Se calcula que más de 40 países intentaron boicotear el evento si los del apartheid entraban a territorio mexicano, entre ellos la URSS y todos sus países aliados, así como casi todos los países africanos, algunos asiáticos y americanos. Incluso, dentro de Estados Unidos, varias escuelas de atletismo se negaron a participar si es que Sudáfrica era incluido. Esto porque se decía que en Estados Unidos ocurría exactamente lo mismo, pero con otros nombres. Se temía también por parte del comité organizador que existieran diversas protestas dentro de los Juegos en contra del racismo, contra la propia Federación Estadounidense y contra del comité organizador, ya que eran tiempos complejos. En México, un movimiento estudiantil terminó en una brutal represión. En Estados Unidos, en abril de ese mismo año, asesinaron a Martin Luther King, quien era defensor de los derechos civiles y antirracistas. Por lo tanto, y ante la presión internacional, finalmente el COI revirtió la votación, donde la mayoría de los miembros optaron por no admitir a Sudáfrica en los Juegos Olímpicos. Estos juegos se volvieron icónicos en la lucha antirracismo, mientras que el apartheid llegó a su fin el 19 de junio de 1991 y Sudáfrica regresó al programa olímpico en 1992 en Barcelona. Muchas gracias por vernos, regálanos tu like y tu comentario si es que el video te ha gustado. También si quisieras que tocáramos alguna otra temática en este canal. Gracias.